Kia Galerías y Kia González Gallo. Kia, the power to surprise. Presenta Vinculación Hipotecaria Asesores. Buscamos la hipoteca más barata o mejoramos la que tienes. Presenta. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Hoy les voy a platicar sobre los techos panorámicos. ¿Son seguros? ¿No son tan seguros como pensamos? ¿Y qué pasa con aquellos cristales que de repente explotan de la nada? Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Soy Alonso Maldonado. Me da mucho gusto estar con ustedes después de un fin de semana en el que se sintió todavía un poquito de ahí de verano. No sé si soy yo, pero estuvo medio cálido. Y bueno, fue un fin de semana pues también lleno de música en Guadalajara y de muchas otras cosas más. Pero pues ya es una nueva semana, ya estoy con ustedes para platicar sobre el tema de los autos, que es lo que nos tiene aquí a todos, y sobre los techos panorámicos. Los techos panorámicos se han vuelto cada vez más populares y a pesar de que son todo lo contrario a lo que debería de tener un coche, pues la gente lo pide, ¿no? Y las marcas finalmente es, lo tengo que tener porque si no, no los vendo, ¿no? Y bueno, sé que la rigidez estructural se ve afectada, sé que el peso se ve afectado, que la dinámica se ve afectada, incluso que el rendimiento de combustible también se ve afectado cuando pones un techo panorámico. Pero pues la gente lo quiere, ¿no? Es como las modas de las SUVs. Ahora, o sea, no se vende un SUV si no tiene un techo panorámico y es el peor de los usos que le puedes dar a un techo panorámico. ¿Por qué? Porque es una pieza de cristal enorme, que es un cristal templado, y lo pones en el techo, en la parte más alta, entonces elevas todavía más el centro de gravedad del coche, lo que hace que en situaciones de emergencia o situaciones dinámicas de manejo muy extremo o una situación de evasión, por ejemplo, tienes ese peso ahí arriba que va para todos lados y entonces la camioneta tiene que controlar su peso, el peso del techo panorámico y la mayor altura, entonces se vuelve un desastre dinámico, ¿no? Pero pues la gente finalmente es lo que quiere. Se ha logrado solucionar mucho, obviamente, con los controles electrónicos, ¿no? Control de estabilidad y todo eso ayudan mucho a controlar el auto en la mayoría de los casos, pero finalmente estás poniendo un peso donde menos debería de ir. Imagínense, todos hemos visto, yo creo que el ejemplo de lápiz, ¿no? O sea, cuando tú pones un lápiz parado, ¿no? y lo mueves como péndulo hacia un lado y hacia otro, ves que la parte de abajo tiene un menor movimiento que la parte superior, ¿no? Entonces, imagínense que la camioneta es así, o sea, si tú la mueves de un lado para otro, obviamente la parte de abajo tiene un menor movimiento, y en la parte alta, en el techo, que es la que más se mueve, ahí es donde le pones más peso. Entonces imagínense lo difícil que puede llegar a ser controlar ese mayor peso en una camioneta. O en un vehículo, un sedán, por ejemplo, una Guayín, en el caso, por ejemplo, de León ST, o en vehículos menos altos, es menos problemático. Entre menos alto sea el vehículo, es menos problemático. ¿Por qué? Porque finalmente la altura total es mucho menor. Entonces, la proporción de peso es menor y el control precisamente se vuelve mucho más sencillo. Entre más alto, pues es más complicado controlarlo. Y el techo panorámico está fabricado con vidrio templado, que es un cristal que se somete a procesos de cambios de temperaturas muy fuertes a una velocidad muy rápida para otorgarle mayor rigidez y también para hacerlo más seguro en cuanto a que si estalla ese techo panorámico o ese cristal por situaciones meteorológicas o porque le dieron un cristalazo o lo que sea, estallan pequeñas partes granuladas, por así decirlo, que sí te pueden llegar a generar algún daño, pero mucho menor a lo que lo haría si no fuera un cristal templado. O sea, es cuando de repente podemos ver que hay accidentes donde dice, pues sufrió pequeñas laceraciones por los cristales. Sí, son pequeños, tal vez como cortecitos o raspaduras que te pueden generar estas piezas granuladas del cristal templado, pero que es muchísimo más seguro a que no fuera un cristal templado y que se tronara en piezas que realmente podrían poner en riesgo tu integridad física. Entonces, hasta ese punto, los cristales o los techos panorámicos son seguros y también se utilizan en otras partes de los autos. Y todo esto surge porque la semana pasada el medallón trasero de mi camioneta estalló. Estando estacionada en la casa, es una Hyundai Creta, el cristal, en la mañana, ¡pum!, ¿no? Estalló solito
Y precisamente fue lo que me llevó a investigar un poco todo este tema de qué es lo que está pasando con estos cristales, y en específico donde más ha habido ya casos reportados de este tipo de estallamientos ha sido en los techos panorámicos. En México, pues ya saben que nosotros vivimos en una realidad diferente, donde no pasa nada y donde no hay un instituto ni una autoridad que investigue este tipo de casos, pero que estoy seguro que ha pasado, no nada más a mí, sino a muchísima gente, y con sus techos panorámicos, y que nadie les cree, porque incluso tú llegas y, oye, fíjate que pasó esto. No, pues yo creo que te le han de haber aventado algo, fue un cristalazo, fue, pues a lo mejor cerraste muy fuerte. A mí fue lo que me dijeron, pues es que igual cerraste muy fuerte el portón. No, o sea, yo creo que ni aventándolo con muchas ganas hacia abajo es lo suficientemente fuerte como para hacer estallar un cristal templado. Pero bueno, desafortunadamente pues aquí no pasa nada, ¿no? Se tiene que reemplazar por medio del seguro. Pero en Estados Unidos sí hay una estadística que involucra principalmente a los techos panorámicos. Y empezaba diciendo que finalmente la gente es algo que busca mucho, ¿no? O sea, todo el mundo busca un techo panorámico, a pesar de que en ciudades como Guadalajara llega a ser realmente molesto. O sea, si no tienes una cubierta que sea 100% opaca, puede ser muy molesto en días de calor en verano. Finalmente el sol te llega a pegar muy fuerte y la temperatura dentro del vehículo aumenta mucho más rápido. Entonces tienes que traer el aire acondicionado mucho más fuerte, lo cual representa también un consumo de gasolina más elevado. O sea, tiene todas las de perder los techos panorámicos, por lo menos en ciudades como las nuestras, ¿no? O sea, y en las camionetas más. Pero, pues finalmente se ha vuelto algo muy popular y cada vez ha sido más grande. O sea, yo me acuerdo cuando lo máximo era tener un quemacocos, ¿no? Un quemacocos chiquito para los asientos delanteros, y era lo máximo. Y luego se fue haciendo un poquito más grande, y luego se fue haciendo un poquito más grande, y más grande, y más grande, hasta ahora llegar, que ahora queremos que si tenemos un SUV de 3 filas de asientos, que el techo panorámico llegue hasta las cabeceras de los asientos traseros. Es más, no pongan techo, todo cristal, básicamente, ¿no? Yo creo que hay gente que si se pudiera, que toda la parte superior fuera cristal, por ello es mejor. ¿Por qué? Pues porque nos gusta, porque nos hace sentir tal vez que tenemos un coche pues el totalmente más equipado, etcétera. Aunque, les comento, finalmente hay muchas situaciones donde es muy incómodo convivir con él en ciudades como Guadalajara por el sol, por el clima que tenemos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente yo creo que lo trae siempre cerrado, la cortinilla, y nunca lo abre. Pero me pasa, por ejemplo, con vehículos incluso deportivos. La semana antepasada fue el lanzamiento del Volkswagen Golf R, y varias personas me reclamaban el video que subí a mi canal de YouTube. Es que ¿por qué no trae techo panorámico? Pues porque es un deportivo. O sea, un deportivo al contrario, lo que quieres es quitarle peso, no añadirle peso, porque si no, lo que pasa es que se vuelve un coche menos dinámico, ¿no? Se vuelve un coche que en lugar de tener esa respuesta que todo el mundo esperamos, por ejemplo, de un Golf R, pues va a ser más difícil de controlar, va a tener mayor peso, etcétera. Entonces, finalmente lo que se busca en muchos coches es quitar peso, pero pues la gente lo quiere cada vez con mayor equipamiento, como el techo panorámico. También otro ejemplo, Suzuki Vitara y S-Cross, las primeras que llegaron traían techo panorámico. Es un equipo que ya se quitó también por quitar peso. O sea, Suzuki ha estado trabajando mucho en el tema de reducir el peso de sus coches. Entonces, una de las mejores formas de hacerlo es precisamente quitando el techo panorámico y dándole mayor rigidez estructural, ¿no? Entonces lo quitaron, y es de lo que más ha reclamado la gente. Es que porque ya no tiene techo panorámico. Bueno, pues porque ya mejoró tu rendimiento de combustible, porque ya mejoró tu desempeño dinámico, y porque te pude poner otro equipo que es más interesante, como las luces LED, por ejemplo, de noche. O sea, unas por otras, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, Consumer Reports ha empezado a hacer empezó a hacer investigaciones respecto a este tipo de cosas después de que había llegado diferentes casos de personas a las que su techo panorámico les había estallado de la nada. Incluso en el artículo que publican hablan de casos de personas, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Son una señora, por ejemplo, iba con su niña de 4 años y otra de 15 en una Nissan Pathfinder, y pues de repente, en el camino de las clases de ballet de las niñas a su casa, escuchó una explosión y pensó que era una llanta que había explotado. Se detiene, en cuanto es seguro, se detiene, revisa la camioneta y pues ve que no hay nada.
pero pues ya revisando a ver qué fue lo que sonó, se da cuenta que por encima de la cubierta que protege del sol a los ocupantes, que está entre el techo panorámico y los ocupantes, pues ahí estaban todos los cristales rotos de todas las partes del techo panorámico que había estallado, y que bueno, en ese caso las protegió el tener la cortinilla cerrada, porque evitó que ingresaran al habitáculo, pudiendo haber resultado tal vez en daños menores o incluso ningún daño, porque les digo, los techos panorámicos o el cristal templado tiene la propiedad de estallar o de romperse, y en lugar de ser partes cortantes, etcétera, lo hace con pequeños gránulos que no te dañan, ¿no? O sea, que te generan un daño mínimo. Pero este es un caso. Hay otro caso en Estados Unidos de una persona que explotó el techo panorámico de el Lobo, o bueno, su F-150 en Estados Unidos, que fue a la marca y pues a reclamar, ¿no? Porque había estallado el techo panorámico de su coche de su camioneta estando estacionada. Pues la marca finalmente dijo que no procedía su reclamación. Entonces tuvo que pagar como yo lo tengo que hacer con mi camioneta, el deducible de su seguro. En este caso, por ejemplo, tuvo un precio de $1,000, $1,000 y piquito, 1,019, una cosa así. Entonces imagínense lo caro que puede ser llegar a reparar un techo panorámico. Estás hablando de casi 20,000 pesos por un cristal roto, ¿no? Que en el mejor de los casos tal vez igual tu seguro te lo va a pagar, pero pues el deducible, o sea, finalmente es un gasto, ¿no? Y así ha habido diferentes marcas, ¿no? Diferentes marcas y modelos que han tenido estos problemas en algunos de sus cristales. Regresando al corte, les voy a decir qué marcas y qué modelos en Estados Unidos, y que algunos de ellos se venden en México, han tenido este tipo de problemas. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, y el número de WhatsApp para que me manden sus preguntas es 33 18 80 76 41. Regresamos con más de Autoestéreo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y bueno, me quedé pendiente de decirles precisamente cuáles han sido las marcas que han representado o que han tenido en Estados Unidos por lo menos una historia documentada de casos, y que incluso Consumer Reports dice que pues esta es una lista como los delitos en México, ¿no? Si se reportan 10, quiere decir que probablemente hubo 100, ¿no? Entonces, es algo similar, o sea, dicen que es una lista de los incidentes que han sido reportados, pero que pues seguramente solo es una fracción de todo lo que ha sucedido, ¿no? Con estos techos panorámicos o cristales que han estallado por problemas que seguramente son de mal templado, y que el proveedor que los envía, ¿no? Que probablemente no está cumpliendo en muchos casos con las medidas de calidad que requiere. Y precisamente va a empezar de hacia abajo, o sea, quien menos reportes tiene, hacia la marca que más reportes tiene, y después por modelos. La marca que menos reportes tiene, o de los que menos reportes tiene, es BMW con 27, le sigue Cadillac con 28, después Volkswagen con 38, Honda con 53, Toyota con 61, Scion, que es la marca que pues pertenece a Toyota, ahí podemos tal vez mezclar y quedaría mucho más arriba, pero es una marca independiente en Estados Unidos, o era una marca independiente en Estados Unidos, tiene 72, Kia 78 casos, Nissan 82, Ford 85, y con el tristísimo primer lugar con mayor número de casos reportados es Hyundai. Hyundai en Estados Unidos tiene 119 casos reportados contra Ford, que es el segundo lugar, que tiene 85, es decir, o sea, son más, o sea, de 85 a 119 son más de 20, 30 casos reportados, entonces de diferencia, y Hyundai queda como la marca que tiene más problemas en este sentido reprobados. Ahora, en cuanto a modelos, no todos se venden, o bueno, que solo hay uno que no se ha vendido en México. Todos los demás sí. Igual, voy a empezar con quien tiene menos a más número de reportes. Hyundai Santa Fe tiene 20 reportes. Luego le sigue Nissan Máxima, también con 20 reportes. Cadillac SRX con 22. Honda Accord con 22. Ford Explorer con 23. Kia Optima con 25. Nissan Murano con 28. Kia Sorento con 43, Hyundai Veloster, que es el que no se ha vendido tan bien en México, con 54, y el Scion TC, que tampoco se ha vendido en México, con 71. Entonces,
pues prácticamente Sorento, Murano, Optima, Explorer, Accord, SRX, Máxima y Santa Fe son los que sí se han vendido en México, y incluye son datos de la Agencia de Seguridad, la Administración de Seguridad para las Carreteras en Estados Unidos, con una base de datos de 1995 a septiembre de 2017, y son las marcas y modelos que bueno, han representado por ahí estos problemas, que pues el mismo Consumer Reports dice que es solo tal vez una fracción, muy pequeña fracción de lo que realmente está pasando. Y incluso hay una gráfica en la que se ve que a partir del 2012 hasta 2015 más o menos hubo una alza impresionante en el número de casos en los que esto ha sucedido. Entonces también tiene que ver pues con la explosión que ha habido en cuanto a la demanda de vehículos con techos panorámicos y con este tipo de pues principalmente con tipos de techos panorámicos. Ahora, entre más grandes, más peligroso, pues sí, finalmente los cristales a veces más pesados, son más grandes, se someten a una mayor presión, entonces pues cada vez es más complicado tener este tipo de techos panorámicos. Ahora, pues si estos números los comparamos con el número de ventas, pues podemos ver que es prácticamente insignificante, pero sí pasa, ¿no? Y pasa, y estoy seguro que en México hay casos y ha habido casos en los que sigue sucediendo y que seguirá sucediendo, y desafortunadamente también pues las marcas no están preparadas para saber qué hacer en este tipo de casos. En el mío fue pues no sabemos qué pasó, nunca nos ha pasado. Pues la mejor solución fue el seguro y bueno, pues ya estoy esperando que llegue el reemplazo. Tuve que pagar el deducible y ya está ahí, ¿no? Estoy seguro que es la manera en la que tal vez muchas personas lo han tenido que hacer, no solo en México, en Estados Unidos. Hay gente que lo que tiene que hacer es eso, pues finalmente tener que pagar el deducible de algo que también entiendo que es muy difícil comprobar. O sea, tú llegas a una agencia y le dices, oye, pues se tronó, pues algo le cayó, algo le hiciste, y que no debería ser así, ¿sabes? No te deberían de poner a ti como el culpable, ¿no? El posible culpable de un desperfecto a tu coche. O sea, debería haber, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Hay que ver si se detecta un golpe, por ejemplo, o no hay un golpe, pues entonces sí fue un problema y vemos cómo lo aplicamos en garantía, ¿no? Pero bueno, pues eso no está pasando, o por lo menos no, en algunos casos no ha pasado. Va a contestar sus preguntas. ¿Qué tan recomendable es el Jetta 2015? ¿Qué otro vehículo me recomienda el mismo rango? Felicidades por el programa. Muchas gracias. Es un buen coche, no esperes un manejo deportivo. Sí tiene un buen manejo, pero no es nada deportivo. No esperes tampoco rendimientos de así, no manches, me da 15 kilómetros por litro, no. Pero es un buen coche, un buen ensamble, y a partir ya del 2014 o 2015 más o menos, tenías ya suspensión trasera independientes. Solo hay que checar eso, no me acuerdo bien en qué año fue que ya metieron la suspensión trasera independiente. Si ya lo trae esa versión, pues ya es mucho mejor en comportamiento dinámico. Voy a comprar una camioneta. ¿Qué me recomiendan entre Tucson, CX5 o Sportage? Una Honda CR-V. Porque tienes más, si estás hablando de Tucson y CX5 y Sportage, tal vez estás hablando porque metiste ahí Tucson por las versiones con motor 2.0 y las tres son burritas. Entre esas, tal vez yo me iría CX5 o Tucson. Y si estás en esas versiones de menos de 400,000 pesos, una Honda CR-V, la versión base, es mucho más interesante, mejor espacio, tienes más potencia, tienes mejor manejo, mejor reventa, o sea, me parece mucho mejor. Felicidades por el programa. ¿Qué es mejor, un Camaro V6, Mustang V6 o Challenger V6? No he manejado ninguno de los tres en V6, pero no te creas. No, el Challenger no, ya me acordé, es que manejé una vez uno, pero no, sí era el de 8. No he manejado ninguno de los tres. Luisillas, que sí ha manejado ya varios, van más por el Mustang V6. ¿Qué haces cuando no te entregan un auto en la fecha programada? Pues nada, no puedes, ellos te pueden programar una fecha, pudo haber habido algún contratiempo y te la van a reprogramar un día o dos, pero en realidad no pues, tal vez puedes ponerte ahí y que te den algún servicio o algo así, pero no hay realmente como una forma de que tú pudieras decir, voy a ir a Profeco porque no me lo entregaron el día de ayer y voy a obtener algo. No, porque ellos, a menos que te hayan firmado que ese día y cuáles serían las consecuencias, no hay nada que pudieras como hacer. Lo que sí podrías hacer sería cancelar la compra y eso les va a doler más.
Una pregunta, ¿recomiendas el Antra versión 2015-16? Sí es bueno el buen coche el Antra, solo que yo recomendaría la generación actual. Si es la generación anterior, mejor me iría por un Forte o incluso mejor me iría por un Mazda 3 2.5, por un Corolla, porque se vendió muy poco y va a ser difícil tema de refacciones, tema de reventa, etc. Sorento Pathfinder 2018, híjole, igual tienen que ser esas dos. Entre esas dos, Sorento. El accidente de jugadoras Chivas de la póliza de Toyota de 3 millones de pesos alcanzará. Sí, yo creo que sí. Excelente programa. ¿Cuál es la mejor elección entre Ford Escape y Mazda CX-5 en las versiones más equipadas? Si buscas manejo, de hecho la de mejor manejo es Escape EcoBoost. Tiene mejor manejo, tiene buenos materiales, tiene muy buen equipamiento de seguridad. A mí me gusta más el manejo y todo que CX-5. Buenas tardes, una pick-up de 4 puertas, Frontier 2005 de 4 o 6 cilindros. Es mucha la diferencia en consumo de gasolina. Pues las dos son gastonas, la de 4 cilindros, o sea, si la de 6 te da 7 kilómetros por litro, tal vez la de 4 te va a dar 8, porque finalmente es un vehículo pesado y que está diseñado para temas de carga, entonces te va a mejorar muy poco el consumo de combustible, pero sí mejora. Del 2005, pues sí, yo me iría más bien por la de 6, vas a tener mejor manejo y la diferencia en rendimiento no va a ser tanta. ¿Qué carro tiene mejor rendimiento de gasolina y cuál recomiendas comprar? ¿Forte LX manual o el Antra Premium con transmisión automática? Yo prefiero el Elantra. La diferencia en consumo prácticamente no la vas a sentir, es el mismo coche. El Elantra me parece con mejor ensamble, mejor equipamiento, un poquito más refinado que el Forte. Y también un diseño, desde mi punto de vista, mucho más agradable. Amigos, sigan con Zona 3, soy Alonso Maldonado, nos escuchamos el día de mañana, que tengan buenas tardes. Kia Galerías y Kia González Gallo, Kia, the power to surprise. presentó Vinculación Hipotecaria Asesores.